Hemos estado acerca del plan original, hablando acerca del plan original de Dios, ¿sí? Fue el primer tema de la escuela dominical, ¿sí? Y el domingo pasado veíamos un poquito más acerca de lo que aconteció cuando Adán y Eva pecaron. Todo esto que tienen ustedes aquí lo estamos viendo en Romanos capítulo 5 del 12 al 21. Lo que vimos el domingo pasado, lo que vemos este domingo, todo es basado en Romanos capítulo 5 del 12 al 21. Perdón. Sí. Entonces nosotros vimos cómo Adán pecó y eso trajo como consecuencia ¿qué? La muerte. ¿Sí? El pecado de Adán y Eva trajeron como consecuencia la muerte. Y nos dice la Biblia que por Adán entró el pecado y por él mismo entró la muerte, y la muerte pasó a todas las generaciones. La muerte comenzó a reinar desde el momento en que Adán y Eva pecaron. Veíamos cómo fue su desobediencia. Vimos que al momento que ellos dos pecaron hubo un juicio y por lo tanto hubo una condena, hubo una sentencia, y a partir de ese momento ellos comenzaron a vivir bajo maldición. ¿Por qué? Porque el pecado te saca de la cobertura de Dios, te saca de la protección divina. ¿Sí? Y eso fue lo que aconteció con ellos. Sin embargo, la muerte fue traspasada, dice la Escritura, a todos los hombres. Y veíamos que como todos pecamos, todos morimos. ¿Sí? Todos éramos pecadores. Y digo éramos, porque ya no somos pecadores. Y eso es algo que tiene que quedar bien claro. Y va a llegar el momento que hablemos. Porque Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Porque se habla acerca del bautismo. Porque nosotros tenemos que vernos a nosotros mismos en la cruz. Y tenemos que vernos sepultados también. Entonces, de manera que el que era pecador era nuestra vieja naturaleza, el viejo hombre. Nosotros ya no somos pecadores. Dice la Escritura que ahora somos justicia de Dios en Cristo. Éramos pecadores, pero ahora somos justos. ¿En quién? En Cristo. ¿Por nuestras obras? No, por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Ahora tú y yo somos justos, es decir, somos inocentes. De manera que no habría coherencia decir, yo soy justificado en la sangre de Cristo, pero soy pecador. No hay coherencia, porque estoy diciendo, soy inocente, pero también soy culpable. Entonces, o somos inocentes o somos culpables. Inocentes por Cristo, porque ella hizo la obra. Ella pagó, ya canceló la deuda. ¿Sí? Entonces, todos morimos. ¿En qué? Espiritualmente todos morimos. ¿Sí? Y todas las áreas con ello mismo también murieron. El área emocional, el área financiera, el área, en todas las índoles, el área de salud, todo murió. Porque el hombre salió de la cobertura de Dios a causa del pecado y de la maldad. ¿De acuerdo? Entonces todo eso fue traspasado a nosotros, fuimos separados de Dios, nos convertimos en enemigos de Dios porque el pecado nos hizo pelearnos con Dios. El pecado nos separó de Dios, puso una barrera entre Dios y nosotros, de manera que Dios ya no era nuestro amigo. A pesar que en un principio lo fue amigo de Adán, fue amigo de Eva, platicaban, andaban juntos, Dios les enseñaba todo. Pero cuando ellos pecaron se volvieron en enemistad contra Dios. Y veíamos que merecíamos el infierno, por lo tanto, ¿verdad? La separación eterna, permanente de Dios. Porque una cosa es que la gente que está en este mundo y que sigue y vive bajo las leyes del mundo, que
que ama su carne, que ama su pecado, está separada de Dios. Pero mientras hay vida, hay esperanza. Y si esa gente como tú, como yo, se arrepiente y viene a los pies de Cristo y le reconoce como su Salvador, Dios la perdona y en ese momento Jesús la reconcilia con el Padre. Pero si la persona no se arrepiente y muere, ¿qué va a pasar? Dice la Escritura en Hebreos que inmediatamente esa persona va ¿a dónde? Al juicio. Y su sentencia va a ser vivir eternamente separada de Dios. Eso es el infierno. Porque hablamos del infierno como el lago que arde con fuego y azufre, un lugar de tormento, sí. Pero la crueldad de esto es que ahí no está Dios. La gente va a estar separada por siempre, para siempre de Dios. Por eso se le conoce como la muerte segunda. Porque esa sí ya va a ser permanente, esa separación de Dios. ¿Sí? Entonces merecíamos el infierno y perdimos todo lo que Dios nos había dado. Lo perdimos todo, inclusive la identidad, la autoridad, el dominio. Todo lo perdimos, absolutamente todo. Antes, cuando ellos estaban en el Edén, la gloria de Dios resplandecía en ellos. La gloria de Dios relucía de tal manera que el cuerpo no se veía. Lo que resplandecía era el espíritu, la gloria de Dios en Adán y Eva. Por eso cuando los animales los veían la gloria de Dios. No veían a un Adán y a una Eva, veían la gloria misma de Dios. Y todo eso, hermano, todo se perdió. Se perdió el lugar, se perdió la posición en la que nos encontrábamos como gobernantes, se perdió la identidad, se perdió la relación con Dios, se perdió todo. El carácter, todo se perdió. Y solamente quedó el alma dentro del cuerpo porque el espíritu murió. Y veíamos que esa alma fue siendo instruida por Satanás. Las emociones manejadas por el diablo, la mente manejada por el diablo, y por eso experimentábamos cosas malas en este mundo. ¿De acuerdo? Veíamos que todo esto pasó. Ellos fueron juzgados, vino una sentencia y la muerte pasó de ahí en adelante a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Y todos sufrimos de eso. Y todos íbamos para allá. ¿Cierto? ¿Hay alguien que me puede decir, no, yo no he pecado? Yo nunca pequé. Yo me merecí el cielo. Porque oímos que hay mucha gente que dice, es que yo soy una buena persona. ¿No? Hay buenas personas. La Escritura dice que bueno solo el Padre, ¿cierto? Bueno solo Dios. Ahora, ¿habrá gente con buena moral? Sí. ¿Con buenos principios? Sí. Pero si no tienen a Cristo, de todas maneras se van a ir al infierno. Escuchen. Podrá haber gente con muchos valores, gente conferencista, sí, que enseña buenas cosas, que nos enseña a convivir dentro de la sociedad, sí. Pero si no tienen a Cristo, no tienen la vida. Están muertos nada más que con una mente, se podría decir, un poco más sana, menos podrida, menos contaminada que otros. Pero su espíritu sigue muerto. Así que si tú te considerabas una buena persona, pues lamento decirte que aún y con todo eso, merecías el infierno igual que yo. Porque tanto al infierno iba un mentiroso como un asesino. ¿Cierto? Es igual el pecado. ¿Sí? Esa era nuestra condición. Puedes observar la condición en la que tú te encontrabas. Por eso yo les decía el domingo pasado, aquel que diga, he pensado volver atrás.
Antes mi vida estaba mejor. Pues observa a ver cómo estamos. Y dime si realmente estaba mejor. ¿Crees alguien de aquí que se trae y me antes estaba mejor? Déjame te digo que no. Tu situación y mi situación eran críticas. Necesitábamos un Salvador. Porque resulta que dice la Biblia que por nuestras obras no íbamos a salvarnos. Porque ya habíamos pecado. Y al infringir un solo mandamiento de Dios, entraba el pecado y con ello la muerte. ¿Cierto? Entonces, no teníamos escape, no teníamos salida. Por eso es que tú y yo necesitábamos un Salvador que se apiadara, que se compadeciera de nosotros. Y ese fue Jesucristo. Ahora, veíamos que Jesús fue la garantía de Dios para con nosotros. Jesús fue la garantía de parte del Padre para conmigo de que Él tendría misericordia de mí, de que Él perdonaría mi maldad. Jesús fue el pago por el rescate, porque nosotros estábamos bajo el dominio de ¿quién? De Satanás, del diablo. Estábamos subyugados a Él, bajo su dominio, porque le habíamos entregado toda autoridad a Satanás, aún sobre nosotros mismos, aún sobre nuestro cuerpo, aún sobre nuestra alma, le habíamos entregado autoridad. Entonces Jesús pagó el precio para que nosotros fuéramos liberados. Por eso Él es la verdad que nos hizo libres. Jesús nos libertó de Satanás. Por eso la Escritura en el libro de Colosenses nos dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. Dios nos trasladó de un reino, del reino de las tinieblas, del reino de Satanás, al reino de Jesús. En el reino del diablo éramos esclavos. Ahora que somos trasladados al reino de Jesús, nuevamente volvemos a ser señores. Nuevamente volvemos a ser reyes. Por eso también nos dice la Escritura en Efesios que estamos sentados en lugares celestiales, porque ya no pertenecemos al reino de las tinieblas, sino que ahora pertenecemos al reino de Jesucristo, cuyo imperio permanece para siempre, porque el reino de Satanás fue destruido por medio de la muerte de Jesús. Ya perdió toda autoridad, todo dominio. Jesús lo recuperó nuevamente todo. Todo fue restaurado. Jesús lo sanó, lo recuperó para ti y para mí, porque Él no tenía necesidad. Y es lo que quiero, hermanos, porque necesitamos hacer conciencia realmente de lo que Jesús hizo. Porque cuando la iglesia realmente comprende lo que la obra de la cruz, la obra de Jesús en la cruz del Calvario, es una iglesia que se mantiene en santidad. No hay necesidad de estar hablando en contra del pecado, no hay necesidad de estar luchando contra el pecado, porque es una iglesia que enteramente ama a Jesús por sobre todas las cosas, aún por encima de nosotros mismos. Fíjate lo que pasó. De estar en el Edén, de tener autoridad, de tener dominio, de tener todas las cosas, pasamos al reino de Satanás como esclavos. De ser señores a ser esclavos. De la luz a las tinieblas. De la vida a la muerte. De la salud a la enfermedad. Del gozo y la alegría a la tristeza, a la amargura. De tenerlo todo, venimos a conocer la escasez y la carencia, la pobreza. ¿Te das cuenta? Entonces Jesús, ahí donde estábamos nosotros, estábamos en el reino de las tinieblas, y aunque tú no te veías, hermano, ahí estabas y ahí estaba yo. Y éramos esclavos de Satanás y de sus demonios. Y Jesús tuvo que pagar con su sangre, con toda su sangre, pagó para que tú y yo fuésemos liberados de esa esclavitud. Por eso es que decimos que Jesús nos hizo libres, porque muchos dicen libres a los israelitas que los liberó de Faraón.
Y Faraón simboliza a Satanás. Tú y yo fuimos liberados de Egipto y de Faraón. De ahí Dios a ti y a mí nos sacó. No se te olvide que todo era sombra. Todo el Antiguo Testamento reflejaba lo que había de venir. Entonces lo que pasó con Moisés y con el pueblo de Israel era lo que iba a pasar contigo y conmigo. Vendría el libertador que salvaría a todo aquel que creyese. Porque la salvación es para todos, pero no toda aquel. No todos quieren el regalo de Jesús. Yo sí lo quise, porque me di cuenta de la condición en la que estaba. Pero como estábamos, dice la Escritura, cegados y sordos. Estábamos ciegos, no veíamos, no nos dábamos cuenta, no nos percatábamos de la condición en la que nos encontrábamos. Hasta que vino ¿quién? El Espíritu Santo. Y nos hizo ver la condición en la que estábamos, y como bien lo dijo Jesús, nos convenció del pecado y nos guió al arrepentimiento y nos llevó a la justicia. Eso hizo el Espíritu Santo. Vino a abrirnos los ojos, a hacernos ver la condición en la que estábamos, hacia dónde nos dirigíamos y que estábamos perdidos sin Cristo. Eso es lo que el Espíritu Santo hace. Y después pasamos de la esclavitud nuevamente a la libertad. ¿Quién nos liberó? Jesucristo. Ahora, Él pagó con la sangre por nuestra vida eterna. Hermano, también pagó porque tú fueses sano. Él pagó por todo. Ya no hay nada que tú puedas hacer. Aquel que quiera ganarse el favor de Dios es una persona soberbia. Aquel que quiera pretender ganarse la misericordia y ganarse el favor y el amor de Dios es una persona soberbia, porque está desechando a Jesucristo sin darse cuenta o dándose cuenta, porque Jesús ya lo hizo. Es como tú quieres ir a saldar una parte de una deuda que ya fue saldada por otro. Y digo una parte porque Jesús la saldó todo y tú y yo no podemos saldar ni siquiera una parte de la deuda que teníamos. Eso es lo que hizo Jesús. Por eso hay tanta gente loca que le seguimos, ¿no? Para el mundo estamos locos por las cosas que hacemos. Pero más loco fue lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y déjame te digo dónde quería llegar. Jesús no necesitaba venir a morir, porque Él ya era rey allá arriba. Él ya era Señor. Él tenía autoridad para, con un soplo, deshacerlo todo. ¿Cierto? Él es un Dios soberano. Hace lo que quiere. En un chasquido, nada más lo piensa y lo hace. Dios podía exterminarnos. Si lo hizo en el diluvio, podía exterminarnos a todos. Y claro que también a Satanás. Él ya era rey, hermano. Él no necesitaba ser trasladado a un reino. Él no se necesitaba nada. Entonces, ¿por qué lo hizo? Por amor. Así que cuando te dicen, eres un tonto, porque obedeces a Dios. Eres un tonto porque lees la Biblia. Eres un tonto porque te congregas. Eres un tonto porque haces todo lo que te enseñan ahí. ¿Qué vas a decir? Que Jesús también fue un tonto porque murió por ti. Fue por amor. Y cuando nosotros hacemos todo lo que Dios nos manda es porque le amamos. Amén. Él no necesitaba nada. Él vino a este mundo en la misma condición en la que tú y yo estábamos. Como un hombre. El Hijo de Dios se encarnó para venir a vivir a este mundo como tú y como yo, con la gran diferencia que el pecado nunca lo esclavizó y que él nunca estuvo en el reino de las tinieblas, porque él obedeció en todo al Padre y no hubo en el pecado. Así que si Jesús vino
vino esa cruz, vino ese tormento y ese sufrimiento, y padeció todo lo que padeció, fue por amor a ti y a mí, porque Él no lo necesitaba. Los que lo necesitábamos éramos tú y yo. Por eso necesitábamos, dice, nos convenía un Salvador como Jesús, santo, justo, puro, sin mancha, apartado de los pecadores. Y Él, con su sangre, nos sacó de esa potestad de las tinieblas, de ese reino de las tinieblas, y nos trasladó hasta su reino. Y nos volvió a coronar como reyes, como señores. Nos volvió a entregar el dominio, nos volvió a entregar la autoridad en su nombre. Porque todo es en su nombre, porque todo fue sujeto debajo de los pies de Jesús. Él es el que tiene la autoridad sobre todas las cosas. Él es el Señor sobre todas las cosas. Todo lo creado fue por Él y fue para Él. Y en Él. Eso es lo que es Jesús. Entonces, diariamente, tú y yo debemos recordar de dónde nos rescató. Que muchos dicen, pues yo vivía feliz, pues yo estaba tranquilo, mi matrimonio pues estaba bien, tenía un buen trabajo, pues ya llevaba la vida bien, ¿no? Sí, ¿y de qué te sirve? Ve tu condición. Y aquí no dice que nada más los pobres, ni nada más los ricos, ni nada más los enfermos, ni los tristes. No, dice que todos los que habíamos pecado. Así que ni tu dinero te iba a poder sacar del infierno, ¿no? Ni tu posición social, ni tus valores, ni tus principios, ni tu cultura. Nada te iba a sacar. Ni tu mami, ni tu papi. Ni tu abuelito, ni tu abuelita, ni tu tatarabuelo, ni la religión, ni el sacerdote, ni el obispo, ni el papa, ni Alá, ni la vaca, ni el dragón, ni la tortilla, ni el niño de las palomitas, ni Santo Toribio, ni Buda, ni nadie, ¿no? Ni el sacerdote que estaba en la esquina, nadie te iba a sacar de él. Solo Jesús. Amén. Y fue el único que lo hizo. ¿Por qué a otros rendiríamos culto de sonsos? De tontos rendiríamos culto a otra cosa, cuando el único que merece nuestro agradecimiento es Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo. Primero, porque por ellos son creadas todas las cosas, porque el Padre se separó de su Hijo, porque Jesús padeció por ti y por mí, y porque el Espíritu Santo nos abrió los ojos. ¿A quién más damos honor? Sino solamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Solamente a ellos. Ahora, Jesús cumplió ¿qué? Toda. Es más, toda la ley. Es decir, Jesús cumplió, dice la Escritura en Gálatas, que nació bajo la ley y cumplió toda la ley. Es decir, que todos los mandamientos de Dios al pie de la letra, tal y cual Dios lo había encargado, estipulado, señalado. Él cumplió con todo. A ver. Por lo tanto, a diferencia de Adán, dice la Escritura que Jesús él obedeció. Jesús fue ¿qué? Obediente. Jesús obedeció en todo. Y al él obedecer, a ver, si al desobedecer, al pecar, la desobediencia, viene el pecado y la muerte. Si por el pecado viene la muerte, por la obediencia, ¿qué viene? Es como que le vamos a dar la vuelta a la tortilla, ¿no? Para que quede claro. Pecado,
muerte. Obediencia, vida. Por Adán viene la maldición. Por Jesús viene la bendición. A ver, hijos. Aquí dice que hubo un juicio y una condenación. Y por lo tanto la consecuencia de ese juicio, la condena, vino a ser la maldición, ¿cierto? ¿Sí? ¿Fueron juzgados? Sí. ¿Fueron condenados? Sí. ¿Cuál fue su sentencia? Muerte, maldición, ¿sí? Maldición, ok. Jesús fue obediente, viene la bendición. ¿Cómo vino la vida? ¿Cómo vino esta? ¿Cómo vino esta? A ver, si acá esta vino por esto, esta ¿por qué va a venir? También. A ver, ¿cómo caramba? Hubo un juicio y ese juicio trajo una sentencia. ¿Quién fue enjuiciado? Jesús. ¿Y quién fue sentenciado? Satanás. ¿Quién fue sentenciado? Esa es la gran diferencia. El diablito. También hubo un juicio. ¿Por qué crees que Jesús tuvo que ir a la muerte? ¿Por qué crees que tuvo que padecer todo lo que padeció? Porque tenía que ser juzgado. Pero resulta que el acusador no tenía evidencia contra Cristo y Cristo fue declarado como inocente. Obedeció y por lo tanto fue declarado inocente, que en términos bíblicos le vamos a llamar justo. ¿Sí? Jesús fue enjuiciado, pero el acusador que era en chanclas no tenía evidencia contra él. No había nada en contra de Jesús que le iba a achacar si Jesús nunca pecó. Por el contrario, cumplió toda la ley, nada. Entonces en su lugar, ¿quién fue sentenciado? El diablo. ¿Por qué? Porque Jesús fue de muerte, debiendo que no debía ir, siendo que no debía ir, ¿cierto? Jesús no debía ir a la muerte porque era inocente, pero fue a la muerte porque llevaba tu pecado y el mío. Pero al ser encontrado inocente, Dios lo declara así, justo, y el que es sentenciado es el diablo, y el que ahora se sienta en el trono para juzgar es Jesucristo. Amén. Acá hubo un juicio, se encontraron culpables, habían transgredido lo que Dios había ordenado, hicieron lo prohibido, desobedecieron, dejaron de creerle a Dios, prefirieron creerle a la serpiente que era el diablo, desearon ser igual a Dios y tomaron lo que era de Dios. Fueron hallados culpables y Dios los juzgó y por lo tanto vino la maldición y por el pecado la muerte y todo fue pasado a todos los hombres. Cuando Jesús viene, cumple con la ley. En él no se encuentra pecado, pero va a la muerte para cargar tus pecados y llevarlos a la cruz. Pero cuando va al juicio, resulta que Satanás no tenía prueba ninguna en contra de él y el que salió sentenciado fue Satanás. Y Jesús fue declarado inocente justo. Por eso Jesús resucita, porque la muerte solamente tenía poder sobre los pecadores, pero no sobre los inocentes. Y Jesús nunca pecó, y por lo tanto Él se levanta de entre los muertos. A ver, entonces, ¿por qué Jesús, mi pregunta, se convierte en el Salvador del mundo? ¿Por qué Juan el Bautista dijo, el Cordero que quita el pecado del mundo? ¿Por qué Juanito dice que solamente su sangre es poderosa para borrar todo pecado y toda maldad? ¿Por qué Filipenses dice que su nombre es sobre todo nombre?
Ahora, ¿en quién? Escúchame y póngame atención. A ver, tirando una oreja. A ver, todos volteando una oreja. ¿Sí? ¿En quién tú vas a ser declarado inocente? A ver, ¿en quién tú vas a ser declarado inocente? ¿Hay otro cambio? ¿Hay otro salvador? ¿Otro redentor? No. ¿Entiendes por qué somos cristianos? ¿Por qué seguimos a Jesús? ¿Por qué adoramos a Jesús? ¿Por qué alabamos a Jesús? ¿Por qué toda nuestra vida gira alrededor de Jesús? Porque Él es el único que nos puede justificar ante el Padre. Él es el único. Porque Él ya fue declarado inocente. Entonces por Jesús viene la ¿qué? La gracia. ¿Sí? Acá por Adán entró la maldición, pero por Jesús vino la gracia. ¿Y qué es gracia? Ay, bueno, vamos ahorita a ponerlo así. Gratis. Te sale gratis tu liberación, tu carta de liberación. ¿Cuántos se gozan con la carta de liberación de adeudo o carta finiquito de una deuda? Pues haz de cuenta que Jesús te entrega tu carta finiquito. Y te dice, ya no tienes deuda con Reino de las Tinieblas S.A. de SB, ya no tienes adeudo. Aquí está tu carta finiquito, pago total, deuda saldada a precio de sangre del Hijo de Dios. Ya no estás en buro de crédito. Ya nadie te puede cobrar. Y te dicen, ¿no? Si alguien va y te pone una hoja en tu casa que debe, usted ya no ponga atención, te dicen los abogados. Te lo digo yo. Ya no preste atención, ya pagó, ya tiene su carta finiquito. Que digan, hagan todo lo que se les antoje. ¿No? Y si no aparezco libre y dado de seguro de crédito, pues voy y reclamo la conducción. No, ya pagué, que me saquen de ahí. No. Igual ahí con el diablo. Jesús ya pagó, ya saldó la deuda y yo tengo mi carta de liberación. Y aunque Satanás quiera venir a revolotear y entregarme cartita de que aún le debo, le digo, no, mi deuda ya fue cancelada. Y si no, nos vamos al Tribunal de Justicia Celestial para recordarte quién pagó por mí. Aquí en el conducir que Dios nos ilumina, ¿verdad? Pero los trámites son y no contamos, quién sabe si termina el trámite y nos vaya bien. Pero si nos vamos a la tribuna celestial, mira, capaz el diablo en el camino se arrepiente y mejor dice, no, mejor no me meto. Así que cuando venga a quererte traer la enfermedad, la tristeza, la esto, la lo otro, la aquello, dile, ¿ves lo que dice aquí? Y le saca la Biblia. Cristo, Galatas, ¿qué dice Dios? Espérame, me redimió de la maldición de la ley. Y ni crea que soy tan tonta como para volverme a poner el yugo. Porque ¿qué crees? Ya ni existe el yugo, le vamos a decir al diablo. Porque ya fue podrido. O sea, ¿con qué empieza a subyugarme Satanás si la unción del Espíritu Santo ya podrió el yugo? Dijeras tú, si yo destruyo esta cadena, pues la podemos volver a armar, ¿no? Pero si está podrida, ya no. Y resulta que cuando Jesús hizo la obra, la hizo perfecta y no destrozó, pudrió. Y Satanás ya no la puede reparar. Así que, pero así, ¿con qué vienes a quererme subyugar así? Ya no me yugo, quedo hecho polvo junto contigo. Eso hizo Jesús y es gratis. Para ti es gratis, porque ya fue pagado. Oh, bendito Jesús. Amén. Oh, yo alabo a mi Señor. Amén. ¿Quién como Él? ¿Qué mejor
que te amó de esa manera. ¿A quién he de amar yo más? A nadie. Porque nadie me ama como Él me ama. Nadie. Así que ni tus tradiciones, ni tus costumbres, ni... ¡Ay, es que es el legado que me dieron mis padres, la religión católica! ¡Qué pena me da! No les dejaron herencia, pero les dejaron herencia de chamucos. Pura maldición te heredaron. Mira, pura maldición te heredaron. Y uno quiere ir a predicar y se le dice, no, quiero seguir con mi maldición, ¿no? Es la, ¿cómo voy a dejar la enseñanza que me dio mi tatarabuelo? No. La Escritura dice que el Evangelio será predicado a toda nación. No dijo Jesús y hacer discípulos a las naciones. Y la palabra nación no es como ahora conocemos, no. La palabra ahí es etnos, etnias. Y no etnias de los indígenas. No. Se está refiriendo a todo grupo con diferente religión, credo, sistema político, cultural, mental, todo diferente. O sea, Jesús dijo, vayan a todos los que tengan religiones diferentes, costumbres diferentes, formas de alimentación diferentes, sistema político diferente, que todos me conozcan a mí. Y ahí incluyó a los católicos, incluyó a los mormones, incluyó a los masones, incluyó a los budistas, incluyó a todas las religiones, a los testigos de Jehová. Vayan y predíquenles de mí para que me conozcan, para que sepan que yo soy el Salvador, que vino a Israel, pero como Israel rechazó al Mesías, al ungido de Dios, está el Salvador para todo el mundo. Y es gratis. A ver, entonces tú necesitas hacer algo para ganarte la salvación, para ganarte la salud. Entonces, ¿por qué hay gente que dice, es que quién sabe si Dios ya me perdonó? Es que, ay no, y se la viven, miren, se la viven igual de flojis que la Iglesia Católica. ¡Qué flojera! Jesús ya pagó. Es que necesito portarme bien para que Dios me bendiga. ¿Quién dijo? Es que Dios ya te bendijo con toda bendición espiritual, dice Efesios. En Cristo. El chiste aquí es que todo es en Cristo. Por eso tú y yo, si queremos permanecer bajo la bendición, tenemos que permanecer en Cristo. Porque en Cristo somos salvos, en Cristo somos justificados, en Cristo somos esto, en Cristo somos lo otro, en Cristo. Por eso tú y yo debemos de permanecer en Cristo. Por eso te digo, si permanecieres en mí y yo en vosotros, ¿qué? Pídanle al Padre todo lo que quieran y Él lo van a recibir. El chiste es permanecer en Cristo. Y es ahí donde muchos ya no quieren. Porque dar el paso de fe al saber que es gratis, pues todos lo dan. Pero permanecer en Cristo y en su doctrina, a Judas no le gustó. Y a muchos no les va a gustar. Porque Jesús es ley. No. Jesús nos enseñó lo que era la obediencia. Y a muchos que creen, no les gusta obedecer. Y como Jesús viene a cambiarnos todo el panorama, si tú estabas en el reino de las tinieblas y eres esclavo, pues ¿qué crees que aprendiste tú? ¿Qué crees? ¿Amar a Dios? ¿Obedecerlo? Amarle por sobre todo, muy católico y con tu Biblia ahí grandotota, bañada de oro, así. Y amarás a Dios por sobre todas las cosas. Pero no era cierto. Por favor, o alguien dígame si realmente lo hacía. Mira, amabas más tu carne, amabas más tu cuerpo. Por eso mentías, por eso fornicabas, por eso adulterabas, por eso decías malas palabras, por eso te emborrachabas, por eso peleabas, por eso eras envidioso, por eso eras avaricioso, por eso eras soberbio.
Entonces sí, muy bien escrito ahí en la Biblia, pero no éramos nada de lo que decía ahí. ¿Por qué? Porque fuimos esclavizados por el diablo, de manera que todo lo que escuchaste, ¿quién te lo enseñó? ¿Jesús? No, Jesús no estaba en el reino de las tinieblas, éramos tú y yo. Entonces, ¿qué aprendiste? Desobedecer, mentir, engañar, artimañas. Y otra cosa que nos enseñó, justificarnos, autojustificarnos, ¿no? No, desde el principio, Adán, Eva, la serpiente, una autojustificación. Hermano, ¿por qué hizo esto? Es que una mentirita piadosa, ¿no? Es que el primero me hizo enojar, hermana. Fue el primero, yo solamente se la regresé, ¿no? ¿Quién nos enseñó eso? El diablo. Y todo justificación, para todo hay un pero, un pretexto, una justificación que ante Dios no vale de nada, porque el único que nos puede justificar es Jesús. Por eso cuando Jesús viene, si nos cambia del reino de las tinieblas a su reino, pues todo va a cambiar, ¿no? La organización es diferente. Para empezar, aquí sí hay un orden y acá había un desorden, ¿sí? Entonces Jesús nos cambia a su reino y nos enseña a hablar como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores, como el justo, como el santo, y nos empieza a alinear en todas las áreas. Y es ahí donde empieza la bronca. ¿Con qué? Con el alma. ¿Por qué? Porque ya resucitó el espíritu. Sí, pero el espíritu es un bebecito apenas, de brazos, que el Espíritu Santo lo tiene que andar arrullando a que crezca, ¿no? Ya que aquí se alimente. ¿Y el alma cómo está? Pues bien, malora, ¿no? Esa es la vieja naturaleza. Ese es el viejo hombre, el que dice que está viciado conforme a puros deseos engañosos y malvados. Y empieza la lucha. Que si tú te fijas bien en lo que Cristo hizo, no tendría por qué haberla. Porque el pecado ya no nos domina, ya no se enseñorea de nosotros. Ese viejo hombre maleado ya fue llevado a la cruz que Cristo te dio, porque no le podías seguir si no tomabas su cruz, ¿verdad? Entonces la cruz fue para que esa vieja naturaleza se crucificara ahí. Esos malos pensamientos, esas malas voluntades, esas malas decisiones, esas malas emociones, ese temperamento distorsionado ahí, que se crucifique ahí. Y luego el bautismo es para enterrar a esa vieja naturaleza. Entonces tú diariamente debes ver a tu viejo hombre crucificado y enterrado, crucificado y enterrado. Y no tiene por qué salirse de la tumba. Y nos bautizamos en representación de que el hombre ya fue enterrado. El que estaba viciado, el que había maleado Satanás. Nos había maleado, ¿sí? Pero ahora que vino la vida al Espíritu, volvió a sopló, nos levantamos y comenzamos a ver el reino de Jesús y dijimos, ¡wow! Y todo consiste en ¿qué? En la fe. O sea, en creerle a Dios lo que Él te está hablando. Y esa confianza que tú tienes de creerle a Dios sin ver es lo que te va a llevar a vivir como Él quiere verte viviendo. Por eso tienes que creerle a Dios. Si Él te dice que ya eres sano, aunque yo ande tosiendo, yo soy sana. Y miren, hoy aprendí algo. Había un pastor que tenía mucho tiempo que no lo veía. Y ahora con el cambio de horario yo creo que como que se equivocaron, se movieron ahí los horarios. Y explicó así.
para que esta hierba se diera, tenía una ¿qué se le llama esto? Raicita, ¿va? Esa que sigue allá pegadita, ¿está viva o está muerta? ¿Y esa? Está muerta. A ver. No, ya está muerta. A ver, aquella cómo está, viva, porque tiene la raíz, ¿no? Que la sustenta. ¿Y esta? Muerta. ¿Y por qué no se ha manifestado la muerte? Porque él lo explicaba con una flor. Decía, si tú pones la flor en el agua, va a chupar el agua, ¿cierto? Y pareciera que tiene vida, pero ya no tiene desde el momento que fue cortada, ¿cierto? Ok. Si Jesús ya cortó la enfermedad de raíz por su llaga, aunque tus ojotes te digan, no, está viva, tú debes decir que está muerta. Y él explicó así y dije, wow, es un japonesito o chino, no sé. Y decía, está muerta, aunque tus ojos, a la vista porque se ve todavía bonita la flor, parezca que está viva, pero desde el momento que fue cortada, murió. Igual la enfermedad. Si Jesús ya la cortó, aunque haya manifestaciones a veces que el diablo quiere venir a atacar, ¿sí? Que viene, somos tentados, ¿sí? Tus ojos, aunque vean la tos, ¿qué digo yo? Ya fue destruida. Aunque a veces sea así. Pero esto en un momento, si no se va a podrir. ¿Lo van a ver nuestros ojos que se pudran o no? Sí, ¿verdad? Pues si tú sigues declarando con fe la verdad, tus ojitos, mi amado hermanito, lo van a ver podrido. Y no porque no esté podrido, sino porque es una mentira, es un engaño, es una artimaña del diablo. ¿Me explico? Entonces, eso fue con la salud. Igual pasa con tus bolsillos, con tus carteras, con tu bolsita. Igual pasa. Pero tú tienes que aprender a vivir ahora. ¿Cómo? ¿En la carne, como lo hacías en el reino de las tinieblas, o en el espíritu, como se vive en el reino de Jesús? ¿Cómo se vive en el reino de Jesús, perdón? ¿Entró la carnota y el reino? No, a ver, ¿qué es lo que fue trasladado al reino de Jesús? ¿La carne? El espíritu. Entonces, ¿quién tiene la facultad de disfrutar las cosas que hay en el reino? El espíritu. ¿Y cómo le vamos a hacer para que el espíritu nos convide de lo que hay en el reino? Con la fe. ¿Sí? A ver. ¿Sí? Nos sacó de la esclavitud de las tinieblas, del reino de las tinieblas, nos llevó al reino de Jesús, llevó nuestro espíritu, que fue el que resucitó. ¿Sí? ¿Sí? Y el espíritu está sentado en lugares celestiales como rey, y para que el espíritu nos convide aquí en la tierra y nosotros trasladar y decir, me voy a una embajada allá a la tierra, ¿cómo lo voy a hacer? Con fe. De manera que aquellos que no se han traído su embajada aquí a la tierra es porque no tienen fe. O sea, ¿no le creéis? O desconocen lo que les estoy diciendo. Estaban como yo antes, que creía que gratis era pero irme al cielo. O sea, yo antes creía nada más esto, que ya no me iba a entender. Pero aquí iba a sufrir y sufrir y me merecía lo peor, ¿no? Y quién sabe, Dios está enojado conmigo, no me escucha, no me oye, soy insignificante, quién sabe se acuerda de mí, ¿no? Tengo que portarme bien, mira, tengo que portarme bien, si no se Dios se va a enojar y me va a castigar y me va a mandar al infierno. ¿Por qué? Porque se me había olvidado
perdonada, ya me había reconciliado con Dios y me había devuelto mi identidad. Yo solamente creía que era el infierno, pero ahora que ya lo sé todo, no hombre, pues venga para acá, ¿no? ¿Aquí nada más que llore? A nadie. Eso fue lo que hizo Jesús. Entonces dime, ¿en qué tienes que trabajar nuevo? Tienes que seguir depurando tu mente. Depúrala, hermano, de tanta porquería que se nos metió por la boca, por las narices, por los ojos, por los oídos, debajo de las uñas, cuando estábamos en el reino del diablo. Ahí te traían a puro azote, y como la peor que mula, esclavizado, acongojado. Y ahora que te sueltan las cadenas dices, ¿qué es eso? ¿No? Imagínate una persona, a ver hermano, una persona, ¿han visto la película de asesinato a primer grado de Kevin Bacon? No. ¿Alguien ha visto? No. Okay. Este hombre, este joven, desde aproximadamente como los 13 años más o menos, o si no es que más chiquito, se murieron sus papás y él se quedó con una hermanita chiquita. Y resulta que tenían hambre y no le daban trabajo porque pues era menor de edad. Y se metió a una tienda y robó, creo, $5 o menos de $5. Y lo metieron a la cárcel. Y como la corrupción no existe, ¿verdad? Lo juzgaron y lo tuvieron toda su vida encerrado hasta la edad de como 20 y tantos, casi 30 años. En un calabozo, sin luz, desnudo, torturado, sin bañarse, sin hacer ejercicio entre la popó. ¿Sí? Lo golpeaban, lo martirizaban, lo encadenaban, de manera que él creció como un ¿qué? Animalito acorralado. Y cuando se empieza a ver que va a haber justicia, ¿verdad? Porque para mí no la hubo, lo sacan a la cielo. Cuando ven a eso, imagínate cómo se pone. Cuando lo bañan, imagínate. Cuando lo sientan, incluso cuando lo sientan en una silla, él no podía sentarse bien, estaba así. Porque como lo tenían en un calabozo, así como animalito, así estaba. ¿Sí? Entonces cuando lo sacan, él camina así. Y no sabe moverse, dirigirse al control, no sabe nada. ¿Por qué? Porque lo único que conocía era el olor de la peste de sus propios orines y de su propio excremento. Tú y yo estábamos así. ¿O cómo crees que te tenía el diablo? ¿En un jardín de rosas? No, así te tenía, desnudo, hambriento, sediento, sin luz, encadenado como un animal rastrero. Y cuando Jesús te saca, ¿cómo crees que salimos? Mentalmente, porque el espíritu sale corriendo, pero tú y yo, ¿cómo? No sabíamos ni qué onda. Nos cortaron las cadenas. Que ni sabíamos qué onda con eso, porque estábamos impuestos a traer un yugo, a traer cadenas, a vivir encorvados, a comer la popó si nos daba hambre. Y a puro olor de orina y no ver la luz. Cuando veíamos la luz, le decía a él. Entonces, ¿cómo crees que estaba tu mente? Así. Por eso salimos diciendo, nadie me quiere, soy pobre, ay pobrecito de mí. ¿No? Así salimos, así nos tocó. Y ahora Jesús quiere que caminemos erguidos, con la cabeza en alto, libres, con dominio. Y que esos verdugos que nos tenían así, mira, el problema es que como tanto tiempo
50, 40, 30 años. Se nos acostumbró a vivir así. Tenemos ahora que aprender a vivir en libertad. Porque Él fue desde los 13 años, pero tú y yo no fuimos desde que nacimos. No sabíamos, no sabemos lo que es eso. Y todo el chiste está aquí. Que ya no te veas como te veías estando en el reino de Satanás. Que ahora te veas como lo que realmente eres. Porque ese hombre fue ya crucificado y esa ya lo liberó. Y ese reino ya desapareció. Ya desapareció el reino de las tinieblas, ¿cierto? Ya fue destruido. Pero hay mucha gente que lo trae aquí todavía. ¿No? Jesús ya lo destruyó, pero falta que tú lo destruyas en tu mente. Ella te lo dio todo. Ahora tú tienes que arrebatarlo. Él no quería arrebatar su libertad. Él tenía miedo. O sea, no, prefiero calabozo, prefiero calabozo, prefiero calabozo, prefiero calabozo. Le daba miedo a la libertad. No sabía lo que era eso. Y el abogado le insiste, es que no está bien, míralo por otros, mira, reacciona. Pero él no sabía lo que él estaba hablando. Jesús ya lo hizo. Enfréntate a esos pensamientos negativos, a esos temores, a esos miedos. Enfréntate ya. Porque ya quien firmó tu carta de liberación. Ya no tienes por qué estar ahí otra vez. Ya no. Los verdugos que te atormentaban, llámese como se llamen, ya fueron destruidos. Azótalos ahora tú con la verdad. Azótalos con la verdad. Porque si hay algo que a ellos les molesta, es lo que Jesucristo hizo. Y esa es la verdad. Ahora sí que como es por ahí, esa es mi verdad. ¿No? ¿Mi qué? Mi verdad. Esa es mi verdad. Lo que Jesús dijo. Yo soy salvo por gracia. En Cristo Jesús yo he sido declarado inocente. Él ya cumplió la ley por mí. Él obedeció por mí. Él cargó mi pecado. Él pagó mi deuda. Y por Él, yo soy por Él, en Él y para Él. No le pertenezco a nadie más. Él es mi dueño, mi Señor, mi Dios, mi todo, mi guía, mi maestro, mi consolador, mi consejero. Él es mi fortaleza, mi refugio, mi amparo. Él es, porque en Él lo encuentro todo. La sanidad la encuentro en Él, la libertad está en Él, la vida está en Él, la paz está en Él, el gozo está en Él, la prosperidad está en Él, las riquezas están en Él. Todo está en Cristo Jesús. Amén. Valora que Jesús ya pagó. Valora el precio que se pagó por ti. Valóralo como creyendo. No hay nada mejor que tú puedas. Mayor gratitud no hay que creerle a Dios. Dice que Él se goza, se complace con los que le creen, con los que en Él confían. No hay mayor agradecimiento, hermano, que creerle a Dios. Es todo lo que Dios demanda de ti, que le creas. ¿Es difícil? No es difícil. No es difícil creerle. Y tus ojos, así como veremos que ese se va a secar, ya está hacia, fíjate. La fe va a dejar que tus ojos vean lo que tu espíritu ya está viendo. Mi espíritu está viendo. Yo no veo esto. Mi espíritu dice que yo estoy sentada reinando, que yo soy una reina, soy santa, soy justa, soy libre.
soy sana, soy próspera, soy rica, tengo dominio propio, tengo autoridad, nada me destruye, todo lo puedo, nada me puede detener a mí, no tiemblan ante nadie, tiemblan ante mí. Soy cabeza, no soy cola. No estoy sola. Dios está conmigo. Porque ese viejo hombre ya no vive en mí. Por eso Pablo decía, no pretendo ya haberlo alcanzado, entonces ¿por qué sea que ya no vive ahí? Que lo veía, él estaba hablando por fe, decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, pero seguía cometía errores, sí, pero decía, por fe. Decía, no pretendo yo ya haberlo alcanzado, pero persigo la meta. Pero yo ya no vivo, porque mi hombre está crucificado, ese viejo hombre maleado por Satanás y está crucificado y está bien enterrado. Ahora yo vivo en el Espíritu y permanezco en Cristo, porque en Él todo lo encuentro. Y ahí vas a comprender por qué David adoraba de esa manera a Dios, porque en Él lo encontraba todo. Fuera de su presencia nada hay. Y Jesús dijo, fuera de mí nada podéis hacer. El mundo ya tiene un Salvador. Amén. No necesita, ya tiene el Salvador. Lo único que tiene que hacer es rendirse ante Él. Y se llama Jesucristo. El Señor de señores y el Rey de reyes. Amén. Dale un fuerte aplauso. Ese es nuestro Jesús. Ese es nuestro Jesús. Por eso a Él seguimos. Por eso la Escritura dice que por fe andamos y no